Hoy quiero destacar la importancia de ser sensible a la voz de Dios para poder recibir de Dios, especialmente en el área de la sanidad, de la sanidad física y también emocional, psicológica. Cuando el pueblo había sido dañado con las serpientes en el desierto, Moshe hizo una serpiente de bronce y el pueblo tenía que mirar la serpiente de bronce en un palo alto. Todos los que habían sido mordidos tenían que mirar la serpiente de bronce para vivir, para recibir sanidad. Esto nos enseña que lo que entra por nuestros ojos tiene suma importancia. Es tan importante lo que entra por nuestros ojos que puede afectar para siempre nuestro destino. Es de vida y muerte. Lo que entra por nuestros oídos también es de suma importancia. Lo que escuchamos. Por eso el primer mandamiento para Israel es Shema Israel, escucha, presta atención. Todos los que miraban la serpiente de bronce vivían. Si miramos en Juan capítulo 3, cuando Yeshua habla con Nicodemo, vemos que él está destacando esta verdad que pasó en el desierto. Versículo 14. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, quiero destacar la palabra serpiente en hebreo. No sé si algún profesor ya lo destacó para que estéis al tanto de esto, pero aquí hay una cosa bien interesante. En hebreo, la palabra serpiente es nahash. Tiene 3 letras. Nun, Het, Shin. La palabra nahash. Si miramos cada letra y el número de cada letra, podemos sumar la Nun, 50, la Het, 8 y la Shin, 300. ¿Cuánto suman estos? 358. Ahora, si miramos la palabra Mashiach, y voy a usar aquí el capítulo donde aparece la palabra Mashiach por primera vez en las Escrituras. Eso está en Levítico 4, versículo 3, donde se habla del sacerdote ungido. Y ahí pone HaMashiach, por primera vez en la Torá. Si miramos la palabra Mashiach, tenemos las 4 letras Mem, la Shin, la Yud y la Het. La letra Mem es 40. La letra Shin, que es la misma que tenemos en la serpiente, 300. La letra Yud, 10. Y la letra Het, 8. Si hacemos la suma, llegamos a la misma suma, 358. Cuando palabras en hebreo tienen la misma suma, hay una conexión entre esas palabras. Eso se llama gematria. Tenemos aquí la suma de las letras de serpiente, 358, y la suma de las letras de Mashiach, 358. Hay una relación entre serpiente y Mesías. Y de esa forma vemos la conexión en el idioma hebreo entre la serpiente de bronce y el Mesías, que iba a ser colgado sobre madera. Y entonces lo que dice Yeshua a Nicodemo en Juan 3 tiene base del idioma hebreo, porque hay una relación entre la palabra Nahash, que es serpiente, y la palabra Mashiach, que es Mesías. Cada uno que miraba a la serpiente de bronce fue sanado. Cada uno. Muchos murieron, dice. Y solo por mirar
solo por observar lo que representa al Mesías en el futuro, que iba a ser colgado sobre madero, solo por observar una representación de lo verdadero, recibieron sanidad completa en sus cuerpos, de la mordedura, del veneno de las serpientes. Esto nos enseña la importancia de la recepción a través de los ojos. Lo que tú miras es sumamente importante. Lo que tienes delante de tus ojos, y ahí hablamos también de algo más profundo, una mirada, un foco del alma que se fija en algo. ¿Cuál es tu foco en la vida? Donde fijas tu foco, ahí eso te afecta toda la vida. Como también está escrito, nosotros seremos transformados y seremos como Él porque le veremos como Él es. Entonces lo que vemos nos afecta, nos cambia, nos transforma. Por eso es tan importante tener cuidado con los ojos. ¿Dónde miras? ¿Qué miras? Y también tiene que ver con el oído, porque lo que entra en nosotros a través de la vista y a través del oído nos afecta muchísimo. Quiero leer 3 textos que hablan de la sanidad del cuerpo. Éxodo 15:26 dice: si escuchas atentamente la voz del Eterno tu Dios y haces lo recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Eterno, soy tu sanador. Estas palabras fueron dichas al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Pero por causa del nuevo pacto en la sangre del Mesías y el nuevo nacimiento, esta fuente de salud no solamente es para los hijos de Israel, sino también para los injertados de entre las naciones que a través del Mesías entraron en el pueblo del pacto, a través del nuevo nacimiento. Entonces, esta promesa de sanidad corporal no es solamente para los hijos de Israel físicos. Entonces vemos aquí unas condiciones para estar en salud física. Dice: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios. Es la primera condición para poder recibir sanidad en el cuerpo, o más bien para no caer enfermo, porque dice aquí: no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios. Entonces, al escuchar la voz de Dios atentamente, hay una protección de enfermedades físicas. También el Eterno dice: yo soy el Eterno tu sanador, que no es solamente mantenernos con salud, que es una gran cosa, es un milagro, sino también cuando caemos enfermos, Él mismo es nuestro sanador, nuestro médico, el que nos sana, como vimos en el caso de las serpientes de bronce, las serpientes y la serpiente de bronce. Ahora, las condiciones para poder recibir la salud son importantes. Aquí se trata de escuchar atentamente la voz del Eterno tu Dios. Esto tiene que ver, por supuesto, con la entrega de la Torá en Sinai para el pueblo de Israel físico. Dios habló desde la montaña y Él habló a través de su profeta Moshe Rabenu, y el pueblo tiene que escuchar esas palabras atentamente. Si escuchas atentamente la voz del Eterno tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos, aquí vemos que no es suficiente escuchar nada más. En el hebreo dice Im shamot tishme'u. Es una repetición de la palabra escuchar. Es una ampliación de la palabra escuchar. Si escuchas atentamente es una buena traducción. El hebreo dice si escuchas escuchando, que es una ampliación
No es solamente escuchar y ya, sino escuchar escuchando. Eso tiene que ser transformado también en obras. Si escucho lo que me dice, tengo que hacer lo que me dice. Y lo que hago es lo que Él me dice. Y eso es lo que es recto ante sus ojos, no ante mis ojos. No lo que me parece a mí, sino lo que Él revela a través de su profeta Moshe. Por supuesto, aquí estamos hablando del pueblo judío, que tiene los 613 mandamientos. Pero podemos aplicar el mismo principio para los no judíos, que tienen las leyes universales, dadas a Adán, el primer hombre, y a Noé cuando salió del arca, y están en la conciencia del ser humano. Las leyes universales son divididas en 7 principales. No blasfemarás, no adorarás a otros dioses. El orden puede cambiar. No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no comerás de un animal vivo y establecerás cortes de justicia. Son los 7 mandamientos universales. Cada uno de ellos tienen muchas ramificaciones. Estos 7 mandamientos son también para los hijos de Israel. Y si ahora nos concentramos en ellos, para los no judíos, que estamos hablando ahora a no judíos, podemos decir, si los temerosos de Dios de las naciones escuchan atentamente la voz del Señor su Dios, estudian las leyes que son para ellos, y también estudian la palabra de Dios dada a Israel para entender su plan con Israel y colaborar con ese plan, y hacen lo que es recto ante los ojos de Dios, y escuchan sus mandamientos, y guardan sus estatutos, todos sus estatutos, que son para ellos. Entonces, aquí podemos aplicar también la promesa para los temerosos de Dios de las naciones, que no va a ser enviada ninguna de las enfermedades que vinieron sobre los egipcios, porque el Eterno es también su sanador, porque Israel es el canal para las naciones. Y aquí podemos mirar una cosa muy importante. No es posible vivir en salud física de forma milagrosa. No es posible recibir sanidad divina si estamos viviendo en rebeldía contra los mandamientos de Dios. Si yo miento, si hurto, si estoy criticando, hablando mal de otros, si me quejo de las circunstancias de la vida, si me inclino ante el dinero y pervierto lo que es justo y recto para obtener ganancias económicas, me expongo a que Hashem permita que me vengan las enfermedades que Él envió sobre los egipcios. Porque hay una condición de vivir en salud y es cumplir los mandamientos de Dios. Entonces, tengo que revisar mi vida si soy obediente. Y también quiero hacerte la pregunta: ¿cuánto tiempo lees la Biblia todos los días? ¿Cuánto tiempo dedicas a las Escrituras? Cuando yo viajo por el mundo me doy cuenta de la grave situación de los que dicen y son hijos de Dios. Ellos no leen la Biblia. Es una situación crítica mundial. Los hijos de Dios no leen la Biblia. Pregunté a un pastor en uno de mis viajes: ¿cuánto tiempo dedicas a la oración todos los días? ¿Cuánto tiempo oras todos los días? Bueno, por la mañana oro un poco y por la noche también. ¿Cuánto tiempo? Bueno, 5 o 10 minutos. 5 o 10 minutos. ¿Y tú eres pastor? No es de extrañar que tiene problemas en su vida. No es de extrañar que no tiene el poder de Dios en su ministerio, porque no está dedicado a la oración. Los apóstoles en Jerusalén pusieron
ayudantes para administrar el dinero de la congregación para poder dedicarse a la oración y a la palabra de Dios. Dedicarse a la oración y a la palabra, a las escrituras, estudio. Un líder espiritual de congregación tiene que dedicarse a la oración y a la palabra, en ese orden. Nota que en Hechos de los Apóstoles, cuando habla de estas cosas, dice la oración primero. Eso está en Hechos 6. Hechos 6, versículos 3 y 4. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos entregar esta tarea. Y nosotros, es decir, los apóstoles, los líderes principales, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Los líderes de las congregaciones tienen que dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra, en ese orden. Primero, oración. Segundo, la palabra. ¿Cuál es el resultado de esto? Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué? Porque hay unos líderes que se entregan a la oración y al ministerio de la palabra. Se entregan, se dedican a la oración y al ministerio de la palabra. Por eso hay una multiplicación de los discípulos en la congregación. Y vemos también cómo los milagros están manifestándose en esa congregación, donde los líderes están dedicados a la oración y al ministerio de la palabra. Mi experiencia en la vida es la siguiente, y es una recomendación que hago. Un, digámoslo así, ministro, líder de congregación, necesita dedicarse como mínimo 3 horas diarias en oración. Oración. 3 horas diarias. Mínimo. Para poder tener un nivel de poder, de manifestaciones sobrenaturales, de visitación angelical, de revelaciones divinas y poder mover las montañas. Yo diría de 3 a 5 horas diarias. Un líder de congregación. Diarias. Si el líder de la congregación se dedica de 3 a 5 horas diarias a la oración, esa congregación va a crecer. Aparte de eso, él tiene que dedicarse al estudio de la palabra y la enseñanza de la palabra. Pero toma nota que los apóstoles pusieron prioridad a la oración, no al estudio de la palabra, porque la oración viene primero. Entonces, ¿cuánto hay que estudiar la Biblia? Bueno, hay que buscar horas para estudiar las Escrituras y enseñar las Escrituras. Yo no voy a poner tiempo aquí ahora, pero cada uno tiene que buscarse la forma de poder dedicarse como líder a la oración y al estudio. Ahora, los que no son líderes, los que son miembros de las congregaciones, vamos a decir, yo soy un discípulo del Mesías, quiero vivir una vida piadosa, quiero vivir una vida en obediencia, quiero estar cerca de Dios, quiero vivir en su presencia, quiero escuchar la guianza del Espíritu, quiero ser llevado por el Espíritu de Dios. ¿Cuánto tiempo necesito dedicarme a la oración cada día? Yo creo que una buena regla la encontramos en el huerto de Getsemaní, cuando Yeshua estaba orando antes de ser colgado, antes de ser capturado. Él estaba sudando las gotas de sangre y su alma estaba muy angustiada hasta la muerte. Y él tomó consigo a los 3 discípulos más íntimos y los dejó en un lugar en el huerto de Getsemaní y se fue un poco más lejos. Y dice, esperad aquí y orad conmigo, velad. Pero por causa de la oscuridad espiritual, de la lucha espiritual,
los cuerpos de ellos se quedaron muy cansados, y esa es una reacción normal en nosotros. Cuando hay una opresión demoníaca muy fuerte, nos quedamos muy cansados físicamente y queremos dormir, nos dormimos. Y hay que discernir cuando esa opresión demoníaca viene, porque lo mejor no es dormir. Si uno tiene que dormir, que duerma, pero para atravesar y romper esa fuerza espiritual hace falta oración. Y Yeshua pidió a sus discípulos orar, pero ellos no aguantaban y se durmieron. Y él volvió después de la oración. Él había orado, según el texto, pocas palabras. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esas fueron las palabras. Y luego vuelve a sus discípulos y los encuentra durmiendo. Y habla con Pedro, que es el principal de los tres, el líder de los tres. Y dice, no pudiste velar conmigo ni siquiera una hora. Y luego él vuelve a orar y 3 veces se repite esa situación. Entonces Yeshua oró 3 horas ahí. Y los discípulos durmieron 3 horas. Pero Yeshua le dice a Pedro, no pudiste velar conmigo ni siquiera una hora. Eso está en Mateo 26, versículo 40. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, con que no pudisteis velar una hora conmigo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Yo creo que esta palabra, una hora, es una palabra clave para todos los discípulos de Yeshua. Yo creo que es una regla buena que impongamos sobre nosotros mismos, si somos discípulos de Yeshua, 1 hora de oración diaria, 1 hora al día. Si tú oras 5 minutos por la mañana, cuando te despiertas, haces ciertas bendiciones, quizás las bendiciones también del libro de oración, pides un poquito por tu familia, 5 o 10 minutos, y luego por la noche antes de dormir, te acuerdas de Dios. Tu vida espiritual va a ser pobre. Tu vida espiritual va a ser expuesta a toda clase de tentaciones que van a ser demasiado fuertes para ti. Yeshua dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, y para eso hace falta 1 hora. Si tú no quieres ser vencido en las tentaciones, necesitas 1 hora diaria de oración, como discípulo. Pero si eres líder de congregación o copastor, gente que lleva carga, estamos hablando de carga espiritual, puede ser un pilar en una congregación del Eterno, aunque no seas la persona visible, más destacada, pero Hashem te ha puesto en una área de responsabilidad en la congregación de llevar carga. 3 horas diarias, mínimo, 3 a 5. Entonces, una congregación donde los miembros oran 1 hora al día y los líderes oran de 3 a 5 horas al día, es una congregación que crece. Es una congregación donde se manifiestan los ángeles de Dios. Es una congregación que atraviesa los mundos espirituales. Es una congregación que avanza en el espíritu. No estamos solamente para conservarnos hasta llegar a la salvación, sino queremos también alcanzar el mundo. Si vamos a avanzar y alcanzar y atravesar las barreras espirituales que impiden que la palabra de Dios llegue a las naciones, tenemos que dedicarnos a la oración, fortalecer la oración con ayuno y, por supuesto, dedicarnos a las Escrituras, como leímos en Éxodo 15:26. Si escuchas atentamente la voz de Dios, es decir, tomas muy en serio lo que estás leyendo en la Biblia. ¿Cuánto lees la Biblia todos los días? Si tú no lees la Biblia todos los días, tu vida espiritual va a ser pobre.
Porque la fuente de vida está en las Escrituras, en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces comes por día? ¿Cuánto tiempo dedicas a comer todos los días? Desayuno, almuerzo, cena, 3 veces mínimo. Quizás merienda también. ¿Cuánto tiempo estás comiendo todos los días? ¿Y cuánto tiempo estás leyendo la Biblia todos los días? ¿Más tiempo o menos tiempo que dedicas a la comida? Entonces, si comes más tiempo que leer la Biblia y dedicar a las Escrituras, has mostrado que tu cuerpo tiene más importancia que tu espíritu. El que medita sobre la ley de Dios día y noche es como un árbol plantado junto a las aguas. Salmo 1, versículo 2. En la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. ¿Tú quieres que todo lo que hagas prospere? Entonces aquí está la condición. En la ley de Dios está tu deleite. Tú meditas en la ley de Dios día y noche. Por supuesto hay una palabra anterior, cuando no entras en los consejos de los impíos, no te detienes en el camino de los pecadores, no te sientas en la silla de los escarnecedores, los que hablan blasfemias y cosas feas. Tú no estás sentado con ellos. Tú te alejas de esas cosas. ¿Cuál fue la causa por la que vinieron las serpientes en el desierto? Porque la gente hablaba mal. La gente se quejaba. Decían, ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Y no tenemos comida aquí, solamente esta comida. Y usaron una palabra fea para hablar del maná que Dios había dado. ¿Te quejas de la comida? Si hay una queja en tu boca, hay serpientes en tu vida. Te van a morder, te van a dañar, vas a ser afectado por el veneno mortal por causa de la forma de hablar. Entonces, no te sientas en la silla de los escarnecedores, en los que hablan palabras feas. Tú estás meditando en la ley de Dios, día y noche. Te deleitas en las Escrituras. Esa es tu fuente de vida. Y lo que dicen las Escrituras es tu regla. Entonces tú eres como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Por qué tu vida espiritual está tan seca? Y te digo, porque no oras y no lees la Biblia. No te dedicas diariamente en una disciplina personal diaria a la oración y la lectura y estudio de la Biblia. Por eso tu vida está en miseria. Por eso tu vida espiritual está seca y vienes a los líderes, vienes al doctor y pides ayuda porque tienes problemas. Pero el problema eres tú porque no estás alimentando tu vida espiritual. No estás tomando en serio la fuente que Dios te ha dado. No oras y no lees la Biblia todos los días y luego te quejas de que tu vida espiritual no tiene fuerza, que estás enfermo, que hay depresión, que te quitan las cosas, que cuando oras Dios no responde. ¿Sabes por qué? Porque no estás haciendo caso a tu Dios. Por eso Él no te está haciendo caso. Si tú no te dedicas a las cosas de Dios, ¿cómo tú crees cómo Dios va a dedicarse a tus cosas? Dios no te va a ayudar porque tú no estás interesado en su reino. Estás interesado en tu propia vida nada más. Si no te esfuerzas diariamente en la oración y en la lectura de la Biblia, no vengas a Dios a pedir ayuda. Bueno, si quieres pedirle ayuda que te dé fuerzas para orar y leer la Biblia todos los días, eso está bien. Pero arregla este punto, amado. Arregla este punto. Hay muchos de los que están aquí en este grupo que no leen la Biblia todos los días. Entonces, tú no puedes contar lo que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, esta reunión no cuenta. Aparte de esta reunión, tienes que leer la Biblia. O sea, escuchando predicaciones de otros no es suficiente. Tú tienes que comer tú mismo. Tienes que ponerte con la Biblia, sentarte y leer
y meditar. Y cuando no estás leyendo, seguir pensando en lo que has leído. Y tu vida espiritual va a crecer. Vas a tener victoria sobre las tentaciones. Vas a poder avanzar en la vida espiritual. Y lo que tienes en lo espiritual, eso afecta también lo material. Entonces, si escuchas atentamente la voz de Dios y haces lo que es recto ante sus ojos, si no lees la Biblia, ¿cómo vas a saber lo que es recto ante los ojos de Dios? Es la única forma, meterse en las Escrituras para ver qué es lo que a Dios le gusta, qué es lo recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos. Ninguna de las enfermedades que puse sobre los egipcios pondré sobre ti, porque yo soy el Eterno, tu sanador. Este es el primer texto que habla de la sanidad del cuerpo, que quisiera destacar ahora. Quiero hablar de 2 textos más. Pero antes de ir al segundo, quiero parar un poco más aquí. Dice aquí, yo soy el Eterno, tu sanador. Aquí tenemos una fuente tremenda de salud física. En el hebreo dice, Ani Adonai Rofeja. Y ahí aparece el nombre sagrado de Dios, que no pronunciamos. Tiene 4 letras. Yud, Hei y Vav, Hei. Este nombre está dividido en 2. Las 2 primeras letras, Yud, Hei, son las que tenemos en la palabra Aleluya. Aleluya, bendecid o alabad, en plural, Ya. Alabad a Ya. Ahí está el nombre del Eterno en forma corta. Ya es la primera parte. Y luego tenemos la segunda parte que es Vav Hei, que no sé cómo pronunciar eso. Es la parte baja. Las 4 letras corresponden a 4 mundos. Atzilut, el mundo de la emanación más alto, es la Yud primera. La Briah, que es el mundo de la creación, la primera Hei, y luego la Vav, que es el mundo de la Yetzirah, que significa formación, y luego la última Hei, que es el mundo de la Asia, que significa de la acción, donde estamos nosotros. Entonces, este nombre de Dios está atravesando los 4 mundos que Dios ha creado. Viene de arriba hacia abajo. Y ese nombre es el que está fuera de la creación, pero se introduce en la creación. Y si vemos en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, donde está el nombre, el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tenemos la palabra Echad, que significa uno. Aleph, Het, Dalet. 3 letras. La Aleph es el número 1. La Het es el número 8. La Dalet es el número 4. Entonces decimos que el Eterno, Yud Kei Vav Kei, Echad, Él es 1. Pero esta palabra Echad tiene 3 letras. Primero la letra Aleph, que es 1, es su unicidad fuera de la creación, como creador. Él está en un mundo inalcanzable para nosotros, en una luz inaccesible. Pero Él atraviesa todos los cielos, que son 7, y llega al mundo físico, que sería el 8. Entonces está la letra Het, que es 8, mostrando como el infinito no solamente está fuera de la creación, sino atraviesa los 7 cielos y viene también a la tierra. Y la última letra es Dalet, que habla de los 4 confines del mundo. 4 es el número de la tierra. Norte, sur, este, oeste. 4 direcciones. Se habla de las 4 esquinas de la tierra. Y esta letra Dalet representa el gobierno de Dios en el mundo entero. En la parte física, en la tierra. Entonces, cuando leemos esta oración, Shema Israel,
Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Paramos en la última letra, en la última palabra Echad, y la pronunciamos muy lentamente pensando en la Aleph. Fuera de la creación, nuestro Dios está fuera, pero la Het, que Él atraviesa los 7 cielos y viene a la tierra con su reino y su presencia. Y la Dalet, que muestra que Él gobierna hasta los 4 confines del mundo. Entonces hacemos esta proclamación varias veces por día. Entonces este nombre es el nombre de nuestro sanador. Yo soy Yud Kei Vav Kei, tu médico, tu sanador, como leímos en Éxodo 15:26. Es el nombre de Dios, que es la garantía de nuestra sanidad física. El nombre de Dios es el que penetra, que viene de lo más alto y viene hasta lo más bajo y sana nuestras enfermedades. Yo soy el Eterno, tu sanador. Si meditamos en esta escritura, no necesitamos realmente nada más para estar sanos en nuestros cuerpos, porque Él nos ha dado su nombre para mantenernos en salud física. Por supuesto, las condiciones están aquí, escuchar. Esto de escuchar atentamente tiene que ver con humildad. Im shamo tishmeu. Si escucháis, escuchando. Eso tiene que ver con nuestra actitud hacia la palabra de Dios. ¿Cómo escuchamos? Cuando leemos la Biblia, ¿cómo recibimos lo que estamos leyendo? Eso tiene que ver con nuestra forma de escuchar. Y ahí también está nuestra manera de mirar, como vimos antes. Tenemos que poner suma atención, fijar nuestra mente, nuestra vista psicológica, espiritual, en la palabra de Dios. Como está escrito en Proverbios 4:20. Hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Inclina tu oído. ¿Qué significa inclinar el oído? Significa humillarse. Si Dios dice algo, es que es así. Yo no puedo discutir. Puedo preguntar porque quiero saber. Pero no puedo cuestionar lo que me está diciendo. Si Él dice algo, yo tengo que estar inclinando mi oído y cambiar mis pensamientos según lo que estoy leyendo, según lo que me está diciendo. Tengo que inclinar mi oído porque hay una obstinación dentro de nosotros. Y el cuerpo también se rebela contra Dios. Hay pecado en el cuerpo. Y también las enfermedades se rebelan contra Dios. Y hay una lucha en nosotros. ¿Quién tiene más autoridad? ¿La enfermedad o la palabra de Dios? ¿Lo que me dice el dolor o lo que me dice el doctor? ¿Qué es lo que me impacta más? ¿Lo que dicen mis enfermedades o las que están en mi cuerpo, que no son mías? ¿O lo que dice Dios? ¿Quién tiene más autoridad? Si Dios dice, yo no te pondré ninguna enfermedad de los que puse sobre los egipcios, y yo estoy enfermo, tenemos una contradicción. La vida que yo vivo ahora, la realidad mía, no es la que me enseña la Biblia. La Biblia dice que Él no va a ponerme ninguna enfermedad que Él puso sobre los egipcios. Pero yo tengo. Los egipcios estaban resfriados, tenían muchas cosas de enfermedades. Y yo estoy sufriendo las mismas. ¿Cómo es posible que mi realidad física es una cosa y la Biblia dice otra? ¿Qué es más importante para mí ahora? ¿Dónde pongo mi atención? ¿Qué mensaje permito penetrar más hondo en mi corazón? ¿El mensaje de mi cuerpo o el mensaje de la palabra de Dios? El cuerpo me dice, estás enfermo y te duele. La palabra de Dios dice que Dios es mi sanador y Él me quita las enfermedades. ¿Cuál es la voz más poderosa en mí? ¿Qué es lo que entra en mi corazón? ¿Lo que dice mi cuerpo
o lo que dice la palabra de Dios. Si quiero cambiar lo que hay en mi cuerpo, la única forma es que la palabra de Dios entre en mi corazón, no en mi mente. Puede entrar en la mente primero, pero tiene que bajar al corazón. Si no baja al corazón, no va a dar efecto. No va a cambiar lo físico. Por eso dice aquí Proverbios 2:20. Hijo mío, presta atención a mis palabras. Pon tu mirada, tu oído, tu atención a lo que yo estoy diciendo. Es que me duele. Pon atención a lo que te estoy diciendo. Porque puede haber un cambio a partir de ahora si me haces caso. Tienes que inclinar tu oído. Es que el médico me dijo que esta enfermedad me va a matar en 3 meses. La palabra de Dios dice algo que puede cambiar lo que el médico dice. Inclina tu oído a mis razones, dice Hashem. Que no se aparten de tus ojos. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos la capacidad de crear imágenes. Si la palabra de Dios dice, yo soy el Eterno tu sanador y te voy a quitar las enfermedades, yo tengo que ver delante de mí, tengo que verme sano. Tengo que hacerme la imagen de una transformación física. Tengo la capacidad mental de crear una realidad ficticia. Puedo crear imágenes con mi mente. Eso es algo fantástico que Dios nos ha dado. Somos como el Creador. Fuimos hechos a su imagen. Podemos crear imágenes con la mente. Por eso las palabras de Dios pueden crear una visión de un cambio físico. Si no puedes caminar, te puedes ver a ti mismo caminar. Si no puedes hacer ciertas cosas con tu cuerpo, con tu mente puedes imaginarte haciendo esas cosas. Si la palabra de Dios entra a través del oído y a través de la vista, eso crea una imagen espiritual dentro de nosotros. Y ante esa imagen y esa realidad espiritual, tenemos que inclinarnos. Y cuando nos inclinamos ante esa realidad espiritual nos invade y cambia lo físico. Esta es la forma de cambiar la realidad física, de recibir la información divina a través de los ojos, a través de los oídos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. ¿Qué es lo que es salud para todo mi cuerpo? Las palabras del Padre. Hijo mío, presta atención a mis palabras. Aquí hay doble sentido. Aquí Salomón está hablando a sus alumnos, sus discípulos, y él los llama hijos. Pero también habla de forma doble, como si fuera el Eterno hablando a sus hijos. Se puede entender el texto de las dos formas. Entonces podemos también aplicarlo aquí como a nuestro Padre Celestial, que nos dice, hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos. ¿Ves? Que hay que poner no solamente los ojos en el texto, en las palabras, sino en las imágenes que crean las palabras. Estoy seguro que cuando leímos acerca de la serpiente de bronce, todo el mundo hicimos una imagen de un palo con una serpiente de bronce encima del palo y la gente ahí en el suelo mirando hacia arriba. Yo no sé cómo fue tu imaginación cuando leímos y hablamos de ese texto. Yo me imaginaba las cosas delante de mi mente. Por eso la palabra de Dios también es imagen. Por eso es tan importante no mirar imágenes que nos incitan a pecar o mirar cosas que nos hacen caer, como dice Yeshua. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncalo y échalo de ti.
¿Por qué? Porque nuestra mirada puede destruir nuestra alma para siempre. Por eso hay que mirar las cosas de Dios. Hay que fijar sus ojos en lo que Dios enseña, en las palabras divinas. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Aparta de ti la boca perversa, y aleja de ti los labios falsos. Miren tus ojos hacia adelante, y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Fíjate en el sendero de tus pies, y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Aquí, palabras del sabio. Hay que mirar las cosas que Dios ha puesto delante de nosotros, no desviar la mirada. El segundo texto que quiero destacar está sacado de los profetas. Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Aquí tenemos un testimonio de los profetas de la sanidad divina. Vimos un testimonio de la Torá, esto es de los profetas, y luego miraremos uno de las Escrituras, que son las tres partes de la Biblia hebrea. Aquí habla del Mesías. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Habla del Mesías que llevó nuestras enfermedades. ¿Dónde? En su cuerpo. Cuando Él murió, antes de morir llevó nuestras enfermedades y sus dolores en su cuerpo no fueron solamente para llevar el castigo de nuestros pecados, sino también para llevar nuestras enfermedades en su cuerpo. Lo cual implica que si Él llevó mi enfermedad, ¿para qué tengo que llevarla yo? Hay una posibilidad de que esa enfermedad que ahora me está afectando sea trasladado en la historia y en el espacio al cuerpo de Yeshua hace 2000 años. Y él sufre mi enfermedad en su cuerpo. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas el herido fue por nuestras transgresiones. Por supuesto, la parte del pecado es más importante que la salud física. Pero Yeshua llevó las dos cosas. Él llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Y esa palabra heridas está en singular en hebreo. En su herida hemos sido sanados. Todo su cuerpo fue una herida por la flagelación de los romanos que habían dañado su cuerpo con los látigos. También le atravesaron las manos y los pies con clavos. También la corona de espinas había penetrado en su cabeza, causando heridas bien profundas y bien dolorosas. Todo su cuerpo fue una herida. Y dice aquí que a través de esa herida nosotros hemos sido sanados. La salud de mi cuerpo depende, si voy a recibir de forma sobrenatural mi salud, depende de este sacrificio de Yeshua, de su sufrimiento físico. Ahí está la fuente para mí. Dios es mi sanador, y Él muestra aquí en Isaías 53 cómo Él sana. No solamente sana de forma
natural como creador, sino también sana de manera sobrenatural como redentor. Y Él utiliza a su Hijo para activar esa sanidad sobrenatural. En la naturaleza hay un mecanismo de autosanidad en todo nuestro cuerpo. Es fantástico. Dios obra a través de lo natural. Yo me corto una herida y después de una semana o dos ya está sanada. Es una forma natural de sanidad. El cuerpo tiene esa capacidad de autosanarse porque Dios lo ha creado así. Dios obra de forma natural para la sanidad de mi cuerpo. Pero también obra de forma sobrenatural. Y la fuente para esa intervención sobrenatural es la muerte de Yeshua. Su sufrimiento, sus llagas o su llaga en su cuerpo. Por eso Él quiere que veamos delante de nuestros ojos a su Hijo colgado sobre un madero y fijemos nuestras miradas en ese sacrificio de Yeshua, para que esa mirada espiritual pueda darnos salud en nuestros cuerpos, igual que los hijos de Israel fueron sanados en el desierto cuando miraron la serpiente de bronce. Gálatas 3:1 dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Yeshua el Mesías fue presentado públicamente como colgado en un madero? Yo no creo que Pablo tenía una película en ese tiempo, no tenía YouTube, no tenía proyector. ¿Cómo él podía presentar a Yeshua el Mesías públicamente como colgado en un madero? A través de la predicación, a través de la imaginación de los oyentes. Él presentó a un Yeshua colgado. También lo dice a los Corintios. Capítulo 2, versículo 1. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Yeshua el Mesías y a este colgado en un madero. Este fue el foco, la visión de Pablo en Corinto. Ante los Gálatas también. Él presentó a un Yeshua colgado en un madero. ¿Por qué? Porque ahí está la fuente de la intervención divina en nuestras vidas. Yeshua llevó nuestros pecados y Él llevó nuestras enfermedades físicas. El Salmo 103 da testimonio de lo mismo. Versículos 1 al 3. Bendice, alma mía, al Eterno, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Eterno, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. ¿Esto es verdad o mentira? ¿La palabra de Dios dice la verdad o dice la mentira? Yo no sé cómo tú piensas cuando lees esto. Es el que perdona todas tus iniquidades. Para mí no es difícil creer que Dios perdona todos mis pecados. No es difícil. La primera vez que mi tía me ayudó a entender esta verdad, yo tenía 5 años. Y a través de lo que ella me mostró en la Biblia, yo tenía 5 años. Yo lo entendí. Dios me reveló a través de la prédica de mi tía, de forma individual y personal, en mi habitación, en la casa de mis padres, el verano 1967. Estábamos sentados en mi cama, mi tía a mi derecha y yo a la izquierda. Ella me habló de lo que dice la Biblia, porque yo tenía mala conciencia por haber hecho pecado y quería ser libre de mi culpa. Y ella presentó a Yeshua como colgado, Jesús crucificado. Así se hablaba en ese tiempo de su nombre Jesús. Ahora sabemos que es más correcto decir Yeshua, porque ese es su nombre.
Pero por la revelación de las Escrituras que ella me presentó, yo entendí y recibí el sacrificio de Yeshua por mi pecado. Y fui libre de la mala conciencia, de la culpa, del sentimiento de culpa. Supe que Dios me había perdonado lo que había hecho. Tenía mala conciencia. Y Dios me quitó el peso de la culpa que había en mi conciencia. Así que desde entonces, desde que tenía 5 años, no he tenido problemas. Cada vez que he pecado y he venido a mi Padre Celestial pidiendo perdón, he confiado en su perdón. Él es el que perdona todas tus iniquidades, todas. Él perdona todos mis pecados. Como está escrito, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También está escrito, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Yeshua me limpia de todo pecado. Yo creo en eso. ¿Tú crees en eso? Entonces, no nos culpamos más. No tenemos ya mala conciencia. No pedimos perdón una vez y otra vez y otra vez, porque eso es una señal de no creer en el perdón. Si yo creo que Dios me perdona, cuando le pido perdón, yo me arrepiento. Perdóname, me arrepiento. Tomo la decisión de no volver a hacerlo. Con la ayuda de Dios, Él me perdona. Yo no necesito pedir otra vez perdón por lo mismo. Porque si vuelvo a pedir perdón, estoy mostrando que no creí que me perdonó la primera vez que le pedí perdón. Y es una muestra de falta de confianza en Dios. Y es una ofensa, realmente. Porque estoy diciendo a Dios que no me has perdonado, cuando sí me ha perdonado, cuando yo le pedí perdón. Por eso no necesito volver a pedir perdón por algo que ya me perdonó. Así que no vuelvas a pedir perdón otra y otra y otra vez por lo mismo. No es bueno. Arrepiéntete. Toma la decisión de no volver a hacerlo. Pide perdón a Dios. Sepa que Yeshua pagó por eso. Sufrió una muerte terrible por causa de esa culpa, de tu pecado. Para eso murió Él. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y Él tuvo que sufrir las consecuencias de mi pecado. Toda la ira de Dios vino sobre Él. Todas las olas del mar de la ira de Dios vinieron sobre Él por causa de mis pecados y tus pecados. Entonces, si yo me arrepiento, pido perdón, ya el pago se efectúa en mi vida, en mi relación entre yo y Dios. Entonces yo puedo confiar completamente que Dios me ha perdonado todos mis pecados. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. ¿Esto es difícil o fácil creer? Si es fácil creerlo primero, que Él perdona todos mis pecados, debería ser igual de fácil creer que Él sana todas mis enfermedades. Aquí hace falta inclinar el oído. Aquí hace falta ser humilde. Aquí hace falta permitir que la palabra de Dios penetre en mi mente, donde está la lucha, donde están los argumentos contra el conocimiento de Dios, y luego baje al corazón para que la fe pueda brotar de mi corazón, porque cuando la palabra entra en el corazón, produce fe. Y sin fe es imposible recibir. La fe es la herramienta que Dios nos da para transformar la realidad física a la visión celestial que ha sido producida por la palabra de Dios. Voy a repetir eso. La fe es la herramienta que Dios nos ha dado para poder transformar la realidad física a la realidad espiritual de la visión creada por la palabra de Dios, que hemos recibido en humildad, inclinando nuestros oídos
y fijando nuestra mirada en la visión que la palabra crea, y esa visión celestial, esa visión espiritual, afecta nuestro cuerpo físico y recibimos la sanidad divina. Una mirada en la serpiente de bronce produjo sanidad en su cuerpo. Una mirada en la muerte de Yeshua produce sanidad en mi cuerpo. Él sana todas mis enfermedades y la fuente es la muerte de Yeshua. Dios es el que sana, pero lo hace a través de ese sacrificio tan sangriento que Yeshua tenía que sufrir. Bendito sea Hashem por estas verdades. Tenemos 3 testigos. En la Torah de Dios tenemos el nombre divino conectado con su nombre de sanador. Yo soy Hashem, tu sanador. Su nombre es lo que nos sana. Y lo hace a través de la muerte de Yeshua, como vimos en Isaías 53. El testimonio de los profetas es clarísimo. El sufrimiento del Hijo de Dios produce también sanidad en el cuerpo. Y también tenemos la alabanza en las Escrituras, en el Salmo 103, afirmando que Dios sana tanto como perdona. Estas 2 cosas son realidades espirituales. Y a través de nuestra mirada en humildad, inclinando los oídos y fijando nuestra vista vista espiritual, intelectual, en estas realidades espirituales y eternas, podemos obtener los beneficios de estas realidades y cambiar las realidades físicas. Cambiar las realidades físicas en estas realidades espirituales que están por encima de lo físico. Y así lo invisible invade lo visible y lo transforma, igual que Dios hizo la primera vez cuando creó los cielos y la tierra. A través de la palabra de Dios, todo fue creado. A través de la palabra de Dios, las realidades físicas son transformadas en las realidades espirituales que afirman las palabras de Dios que son enviadas. Así es como funciona. Que Hashem nos dé la gracia de poder fluir mucho más en estas cosas. Y cuando nosotros nos dedicamos a la oración en sus múltiples fases de expresión, la oración no es solamente pedir, sino dar gracias, alabar, adorar y otras muchas cosas que hemos hablado. La oración, la lectura diaria y el estudio diario de las Escrituras nos hacen sensibles para recibir la fuente, el fluir de la fuente de las realidades espirituales que Dios tiene preparadas para los que le aman. Cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y cuando oramos y leemos la Biblia con una mente abierta, vamos a ser sensibles para recibir estas cosas. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces no es solamente letras, no es solamente conceptos históricos. Son palabras de fuego, palabras de vida que pueden transformar mi realidad física en la realidad espiritual que es dibujada delante de mí a través de las Escrituras inspiradas por el Espíritu. Bendito sea Hashem por ello.